Hola a todos. Hoy estamos con José Ignacio Latorre. José Ignacio es uno de los investigadores españoles más reconocidos en el campo de la física cuántica. Si no estoy mal, se doctoró en teoría de la cromodinámica cuántica de las partículas elementales. ¿Estoy bien, José Ignacio? Muy bien, perfecto. Ok. Estudió un postdoctorado en el MIT en Estados Unidos. Me he ido ya de España y ahora soy el director del Centro de Tecnologías Cuánticas de Singapur. Que Y es donde también, estás ahora. que es donde estoy, o sea, ya no tomé una excedencia. Y soy también director de un centro de tecnologías cuánticas en los Emiratos Árabes. Ok. Bueno, la dinámica de esta sesión es que te planteé una serie de preguntas que nos han llegado de personas que vieron el video que salió en las redes del GEI y del país hace unos días. Pero yo quería empezar con cuestiones, porque he leído las preguntas y son muy específicas y tienen que ver muchas con el tema del virus Ya. y demás. Pero quería empezar con cuestiones un poco más sencillas, ¿no? Entre comillas, claro. Yo leí que lideras o has liderado en algún momento en los esfuerzos de un grupo que se llama Quantic en Barcelona, Sí, que sí. se llama Supercomputing Center, y este grupo tenía la intención de construir un ordenador cuántico que pues es como la última gran utopía que poco a poco deja de serlo, ¿no? Sí. Decías hace poco en una entrevista que la tecnología cuántica va a producir, o sea, perdón, que la tecnología que mayor disrupción va a producir es la computación cuántica. Yo te quería preguntar por qué y para qué servirá concretamente un ordenador cuántico. Bueno, para responder un poquito con criterio a tu pregunta, la palabra disrupción es muy grande, ¿no? Entonces, ¿por qué opino que es una disrupción y no es un avance incremental de lo que estamos haciendo? Bueno, porque en ese sentido, en ciencia hemos logrado ahora llegar a un nivel a finales del siglo XX, principios del XXI, muy notable, donde tenemos un control mucho más exquisito de la materia a nivel elemental, a nivel de partículas elementales, de fotones individuales, de átomos individualizados, de iones, ¿no? Ahora los controlamos de uno en uno. Y eso es mucho, es mucho. Y hemos descubierto que podemos codificar información en los estados de los átomos y la podemos manipular. Claro, eso nos abre la puerta a algo que jamás habíamos imaginado, ¿no? Codificar información a nivel de un átomo. Y resulta que además las leyes que rigen a los átomos, que es la mecánica cuántica, tienen unas propiedades que hacen que ese procesamiento además pueda dar lugar a unas ventajas que son literalmente exponenciales respecto a lo que tenemos hoy en día. Y la palabra exponencial tiene un sentido matemático muy claro, ¿vale? Es decir, donde tienes n qubits, que se llaman, tienes 2 a la n grados de libertad clásicos. Eso quiere decir que estamos abriendo un espacio que jamás hemos visitado los humanos y que todo hace apuntar de que va a producir pues, un cambio sustancial en la tecnología que tenemos hoy en día. Y eso tiene consecuencias en medicina, en química cuántica, en inteligencia artificial, en muchos campos. Porque es un cambio sobre qué somos capaces de calcular. Ese es el gran salto. Y me gustaría que lo entendieras bien, porque cuando no éramos capaces de calcular como ya sabemos hacer ahora, pues no estaríamos tú y yo teniendo una conferencia entre continentes. Para que esto pase, hace falta que hayan estos chips que procesen la información, que codifican la imagen, que la pasan a bits, que pasan a fibras ópticas, que van por satélite. Y bueno, si no hubiéramos tenido la capacidad de cómputo que tenemos ahora, no podríamos estar haciendo esto, ¿no? Pues lo que te estoy diciendo es que vamos a tener una capacidad de cómputo que es impresionantemente superior. Ok, esto significa que tendremos, no sé, ordenadores mucho más potentes en casa, que esto va a permear la vida familiar No o sencillo. necesariamente. Tú, por ejemplo, ahora hay ordenadores muy potentes, ¿no? Que rigen, pues yo qué sé, todo el tráfico de la ciudad. No está en tu casa. O sea, el hecho de que tenemos capacidad de cálculo no implica que la tengas en tu casa. En tu casa, de hecho, las tareas que necesitas no son tantas. Para escribir una hoja de Excel o para escribir una carta o para visionar un vídeo,
pues no hace falta computación, pero no hace falta computación extrema. En cambio, sí que necesitamos grandes ordenadores, por ejemplo, pues para gestionar todo el correo electrónico de la Tierra. Ahí sí que hacen falta grandes lugares. Y eso no está en tu casa, eso está en un lugar, ¿no? Lo más probable es que todo lo que sea computación cuántica arrancará de la misma manera, estará en centros de cálculo avanzado, típicamente, ¿eh? Yo veo muy lejos que haya tecnología cuántica en tu casa. No lo descarto, ¿eh? Porque si me hubieras preguntado hace mucho tiempo, pues la gente no creía que tú tendrías un ordenador en tu casa. Es famoso que al principio una persona de IBM dijo que solo había espacio para 3 o 4 ordenadores en toda la Tierra. Y ahora cada uno de nosotros tiene el teléfono, el DAL, que son esto se dice rápido, ¿no? Pero son miles de millones de transistores aquí dentro, ¿no? O sea, es una pasada. Sí. Oye, justo te hacían una pregunta parecida a la que te hacía yo. Tendremos ordenadores cuánticos de sobremesa. Y como parte de la respuesta, tú llegabas a algo que me llamó mucho la atención. Y es que decías, se abre la puerta a diseñar directamente medicamentos, no hacerlos Sí. por prueba y error. Y esto en un contexto pandémico como el que estamos me parece muy interesante porque implicaría, a mi entender, ingenuo e ignorante, por supuesto, eh, ¿por qué? O sea, ¿por qué se abre la puerta a que esto ocurra? Y por supuesto, Sí. si eso significa que pandemias como la actual dejarían de ser un problema. Bueno, eso es tirar muy lejos, ¿no? Pero fíjate el gran problema. La mecánica cuántica, las moléculas obedecen las leyes de la mecánica cuántica, que es uno de esos problemas durísimos que con ordenadores de los de hoy en día nos cuesta una barbaridad. El ordenador cuántico, en principio, puede simular a la propia mecánica cuántica de forma eficiente. Entonces es como tener un laboratorio donde podrías en un ordenador ir probando todas las moléculas que uno quiere, las variantes, qué efectos tiene, cómo cambiarán, cómo se doblarán. Claro, eso es una cosa que hoy en día no tenemos. Hoy en día lo único que podemos hacer es sintetizarlas, modificarlas y probar en un laboratorio. Claro, eso lleva un tiempo impresionante. ¿Vale? Eh, Déjame que busque una analogía, a ver cómo podría ser. Mira, eso es como si no tuviéramos ordenadores hoy en día y quisieras hacer un nuevo avión supersónico. Bueno, imagínate el número de pruebas y errores que tendrías que hacer hasta tener un buen avión, ¿no? Afortunadamente hoy tenemos pues ordenadores en los cuales podemos simular cómo funcionará las corrientes de aire, cómo se ceñirán a las alas, cómo será la sustentación. Y claro, al final sí que hacemos un prototipo, pero no es el primer prototipo, sino es uno que ha pasado todos los filtros de haber sido simulado, ¿no? Pues esa es la idea, que el ordenador cuántico nos abre la puerta a simular la propia química, ¿entiendes? Y de ahí se abre un universo. Puedes empezar ya a probar cómo podrían ser ciertos medicamentos sin llegar a hacerlos, solo simulándolos. Hoy en día ese problema no es simulable en un ordenador clásico. En cambio, en un ordenador cuántico, en principio sí. Sí, yo te he leído, José Ignacio, una de las definiciones del ser humano como especie que más inquietantes me han parecido, y también deprimentes, tengo que reconocértelo, pero también me parecen simpáticas. Te la voy a leer, a ver qué podemos construir desde ahí. Dice, podríamos ser un eslabón en la evolución que tuvo como gran característica relevante haber creado máquinas más potentes que ellos mismos. Bueno, está muy bien. Este, ¿Eso significa que tienes una visión relativamente pesimista del ser humano o al contrario, ¿Por o nada qué? que ver? ¿Por qué? Bueno, porque nos convierte en una pequeña mota, en una Sí. cadena muchísimo más larga. ¿No te parece al revés que pensar lo contrario es arrogante? Sí, también. Pues yo soy de esta opinión. Yo pienso que hay una arrogancia en toda la historia de la humanidad. Somos el centro del universo, somos el centro de la Tierra, es el centro, es no sé dónde, que siempre somos el ombligo del universo. Bueno, cuando uno abre los ojos y mira el universo, pues es muy grande, ¿no? Y tal vez no somos tan importantes como nosotros mismos creemos. Y yo creo que esta idea de que el hombre epitomiza la inteligencia, bueno, pues un poquito de calma. Seguramente
nuestro eslabón, nuestro paso por la evolución es haber hecho ese salto de inteligencia con soporte biológico a inteligencia con soporte no biológico, ¿no? De silicio. Y ese es un salto monumental. Igual que hubo un primer pájaro, igual que hubo un primer mono que se puso de pie, yo qué sé, han habido muchos pasos en la evolución, muchos pasos, ¿no? El conservar la temperatura constante en los organismos. Ha habido grandes descubrimientos que han hecho especies que no están entre nosotros. Trilobites no hay muchos hoy en día. Y te juro pues que el precámbrico fue el periodo, hace 500 millones de años, donde se exploraron las simetrías, ¿no? De ahí viene el pulpo con simetría octogonal, la estrella de mar con simetría de 5, el trilobites que no existe, la nuestra. La evolución lo prueba todo. Algunas funcionan, otras no funcionan, no necesariamente porque sean mejores o peores, hay accidentes. Nosotros estamos aquí y estamos desarrollando arte, estamos desarrollando guerras, estamos desarrollando, que son vestigios de la violencia que resultaba económicamente útil, pero ahora ya no tanto, económicamente, evolutivamente útil, ahora ya no tanto, pues ¿por qué no pensar que nosotros somos un eslabón más? De hecho, lo creo abiertamente, no es que lo dude, creo abiertamente que en millones de años, pues personas como tú y yo no serán diferentes, ¿no? Si es que son. Y tal vez el gran salto que hacen los humanos es el haber encontrado la caracterización de la inteligencia, que es lo que estamos haciendo hoy en día en inteligencia artificial, y ya ahora establecerla en un soporte no biológico no perecedero. Un soporte que se puede multiplicar fácilmente, que es más económico, que no está sujeto a los avatares del entorno. No sé, a ti te parece muy pesimista, pero No, a mí me parece... lo he planteado un poco para molestar y a ver qué salía de ahí, y creo que ha Sí, estado muy bien. sí. Hombre, Y tú piensas que el Cromañón no era como nosotros, ¿no? No era como nosotros. Bueno, perdón, el Cromañón sí, el Neandertal. O el primer Homo sapiens o el Australopithecus, pues eran diferentes. Hay evolución. O no vamos a negar la evolución, ¿no? Espero. Y entonces es natural pensar que nuestra especie va a evolucionar debido a que el entorno cambia, debido a lo que sea, ¿vale? Pero va a evolucionar a mutaciones. Y si nosotros somos un eslabón y se perpetúa algo evolutivamente más ventajoso que nosotros, pues tal vez es una inteligencia artificial. Generalmente en la cultura se representa la idea de inteligencia artificial en contextos más bien Negativos. distópicos, ¿no? Siempre. Sí, negativos. Ajá, exacto. Sí, sí. Quería preguntarte dos cosas. Primero, ¿qué te parece? Entiendo que mal. Y segundo, pero te voy a dejar contestar. Sí, sí. El segundo, si nos puedes recomendar a la gente que nos está viendo ejemplos, libros, películas, series, Sí. lo que sea, que planteen la inteligencia artificial de una manera distinta. Sí. Bueno, a mí me gusta, tienes razón, casi todos son distopías, ¿vale? Y es porque amamos las distopías. Hay muchas más películas de asesinatos que de historias de amor, ¿no? Muchas más. O sea, hay series completas que se va matando la gente, ¿no? CSI, eso forma parte de una serie normalísima, no una que se vayan enamorando, una que se van matando. Hay un estudio de cuando el New York Times empezó a tener más noticias negativas que positivas y es hacia los años 1950. ¿Vale? Hay estudios. Si te lees Steven Pinker, que hace unos estudios muy correctos de hechos, ¿no? La tendencia a estar rodeado de ideas negativas se impone en la segunda mitad del siglo XX, que curiosamente viene acompañado del mayor bienestar económico en Norteamérica. Curiosamente, es cuando empiezas a pensar que te va a ir mal porque en el fondo te va mejor que antes. Y es cierto también que a menudo tienen que ver con que el ser humano es conservador. O sea, que me dejen como estoy, que no me cambien, que yo estoy muy bien, ¿no? Dicho esto, a la que hay un cambio, un cambio de tecnología, por ejemplo, la velocidad de adopción de la tecnología es cada vez más rápida. Ahora, a un chaval joven, a un chico o chica joven, tiene un teléfono, un smartphone y en 2 segundos no puede vivir sin él.
No puede vivir sin él. O sea, se adapta a ese cambio tecnológico a una velocidad tremenda, a pesar de que tal vez hubo una película que vio un futuro donde habían esos teléfonos móviles donde todo el mundo solo hacía que mirar el teléfono móvil y la escena distópica sería un autobús donde todo el mundo solo mira el teléfono móvil y dices, qué horror el futuro. La realidad es que esa se impone a la velocidad de la luz, ¿no? Porque ella no les parece mal a los que lo nacen con ello, ¿no? Le parece mal al que le toca el cambio, que no lo quiere. Dicho esto, a mí me gustan las películas que tienen un profundo elemento de posibilidad real. No sé si lo digo. Y doy un ejemplo. A mí me gusta mucho una película como Her. No sé si la has visto, ¿no? La de Joaquin Phoenix. Sí. A mí Ajá. esa es una película que creo que tiene reflexión y está bien hecha, está dosificada, habla de las emociones, ¿no? Y habla de una forma indirecta del progreso de esa capacidad que tendremos, que tenemos ya, para transferir la apariencia de emociones a la inteligencia artificial. Recuerda que hay muchísimos trabajos en marcha de atención individualizada a adultos, a gente mayor. Hay ideas de cómo utilizar la inteligencia artificial para la enseñanza, de discapacitados, hay acompañamiento. Eso forma parte de la investigación profunda, los acentos, dotar de un acento diseñado a una inteligencia artificial. Eso es Google en estado puro hoy en día, no en el futuro, hoy en día. Entonces, esas ideas están ahí, ¿no? En esas películas. Es algo posibilista. Hay otras, Zoe es una película pues más distópica donde se lleva mucho más allá todo eso, ¿no? Hoy en día la gran reflexión se hace en ese mundito de ciencia ficción de películas. Es así, ¿no? Hace poco he visto una que me gustó verla, ¿no? Io, Los últimos de la Tierra. Nada, la reflexión sobre si un día tenemos que cambiar de planeta, una reflexión sobre lo que significa la cultura y el arte en la historia de los humanos, ¿no? Una película bien linda, ¿no? Y con una reflexión de fondo que es que qué maravilla el arte que se ha creado, ¿no? Es el poder compartir nuestra vida con arte. Pero bueno, yo no soy tan negativo, yo creo que es pura evolución. Y bueno, pues me ha tocado vivir este trocito del siglo XX y XXI. Me hubiera tocado el 13, hubiera sido diferente. Si me tocase el 32, será diferente. Si me toca el siglo 100.442, seguramente pues no habrá humano y ya está. Oye, tenemos evidencia que el universo tiene 13.500 millones de años, ¿no? Al menos, desde el Big Bang. 13.500 millones de años. Y uno aquí está como si lo que le vive es lo más importante, lo único. No, hombre. Sí, no sabes. El Somos problema un es que nunca hemos accidente. salido del sistema solar, me parece. Si hubiéramos salido otra vez. Somos un pequeño accidente en todo este juego de equívocos, ¿no? Y hay que Sí, vivirlo voy a feliz y a pasar gusto. a las preguntas que nos han Sí. mandado porque ya no me he dado cuenta y llevamos más de 20 minutos hablando. Perdona. No, no, perdón, no, al contrario, culpa mía, pero es que estaba muy interesante. Mira, Cristina Puello Sí, pregunta, menciona usted que se ha usado un lenguaje bélico al hablar del sí, coronavirus. sí. ¿Cómo cree usted que se debe hablar o hacer referencia al tema del virus? Bueno, yo creo que el lenguaje es importante y voy a referirme a un ejemplo muy claro, que es los problemas de género. ¿Vale? El lenguaje importa cuando se habla de ciertas ideas, ¿no? Yo vengo de una época donde el lenguaje era, dijéramos, políticamente mucho más incorrecto que ahora, ¿no? Y tengo la tendencia a decir, el hombre ha logrado esto. Yo intento decir, los humanos han logrado esto, en lugar de decir el hombre o la mujer, ¿no? El lenguaje importa. Pues yo creo que cuando uno se enfrenta a un problema científico, como es un virus, no nos ayuda para nada el lenguaje bélico. Yo veía programas al principio del virus donde decía, este virus lo vamos a vencer, lo vamos a destruir. El lenguaje es el de la guerra. Y no, ¿por qué no comprendemos el proceso que sigue un virus? Que es lo que yo me gustaría, ¿no? ¿Por qué no lo Ujú. entendemos a fondo? Si lo entendemos, entonces cuando uno empieza a tomar decisiones un poquito más sabias, ¿no? Si uno cree que se puede luchar y que hay armas y que las puede
lograr y si hay el político correcto va a haber un arma que acabará con el virus, pues se equivoca de pe a pa. Si entiende que son 16 proteínas que tienen funciones muy diferentes, que algunas las entendemos, partes de la proteína, otras no, los ataques, cómo consiste el alterar el virus para que deje de tener su forma de actuar, si lo entiendes, entonces tal vez como sociedad nos comportaríamos de una forma mucho más racional, con mucha menos represión, ¿vale? Porque eso forma parte del famoso contrato social, el comprender el bien colectivo frente al bien individual, y nos permitiría entenderlo todo mucho mejor. Por eso digo que a mí no me gusta ese lenguaje. Déjame que te diga que ese mismo lenguaje se utiliza constantemente en política, Sí. es muy agresivo el lenguaje de la política, de los países unos contra otros, ¿no? O sea, ¿cómo le llamaba Trump al virus? El vino, Virus chino. el virus usaba una palabra el virus chino. Hombre, ¿qué quieres que te diga? Sí. ¿En qué ayuda eso? ¿En qué ayuda a que la población esté y lo entienda mejor? A nada, 200.000 muertos en Estados Unidos. ¿Vale? Eso es a lo que lleva esas cosas. Entonces, a mí me gustaría mantener la distancia con los lenguajes fuera de lugar en el virus y en todo, en economía, en todo, en todo. Ok. Hay una pregunta justo que refiere el concepto de contrato social, es de Esteban Elizalde. Él dice, habla del contrato social como la renuncia a ciertas libertades individuales a favor del bien común y también menciona que no se puede ir en contra de derechos como el anonimato, ya que este debe ser fundamental. Dice, ¿no cree usted que en una situación atípica como lo es una pandemia, este es un derecho que debería no eliminarse, más si tener en cuenta que todas las personas están expuestas y por tanto una persona que esté contagiada y no lo reporte haciendo uso de este derecho puede afectar a personas a su alrededor quienes han podido estar expuestos y tienen el derecho a saberlo para tomar las respectivas medidas? Sí, la argumentación que él hace obviamente es muy lógica y muy válida y de hecho está detrás de todas las acciones que están tomando muchos gobiernos, otros no, otros no, Ujú. otros en el norte de Europa no, o sea que no es obvio que esa sea la forma de hacer. A mí mi gran miedo es que la excusa de un virus para cortar una serie de derechos sirve de excusa para suprimir esas libertades ya en muchas otras ocasiones. ¿Qué nos impide ahora que venga algún tipo de político en algún país, no digo España, digo en algún país, y que argumente que hay otro problema tan comparable al virus como él diga, y se ampare en que el problema es fundamental para acabar con esas libertades? ¿Vale? Y eso, ahí es donde se ha cruzado la línea. Claro, ahora puede parecer que el virus es la forma correcta, es imponer una forma muy dura, ¿no?, de control. Yo digo que la forma correcta, en mi opinión, es tratar de educar. Yo preferiría, por ejemplo, que se forzara a las televisiones a dar la información correcta. Por ejemplo, a mí me parecería eso una medida mucho más fina que no prohibiciones de muchos estilos. Porque además esas prohibiciones conllevan tristeza, ¿no? Tengo una persona de mi familia que falleció totalmente sola 3 meses en el hospital sin ninguna visita de ningún familiar, prohibida. Bueno, eso también tiene un peso en todos los familiares. O sea, ¿dónde está el límite? Entonces, si a mí me preguntan, yo voto por ser duro en la información. No veo por qué se tiene que confinar a las personas y dar carta blanca a la desinformación en estas ideas. Yo me toca a mí legislar, legislo hacia la información y preservando las libertades. Porque tengo mucho miedo a cortar las libertades porque sientas un precedente. ¿Vale? Muchas transformaciones que se dan en ciertos países, se elimina una libertad y luego a ver si la recuperas. En la práctica no se recupera en muchos sitios. Y la tentación es muy grande, una vez se ha hecho una vez, de repetirlo. Entonces yo creo que hay que luchar. Y el anonimato, en mi opinión, es una de las libertades que estamos perdiendo en todos sentidos, en las redes sociales, en el control de las corporaciones sobre nuestra posición, nuestra forma de comprar, todo. Existe una pérdida de anonimato y déjame que te diga, además inconsciente, sobre todo para los más jóvenes. Con lo cual, creo que es tarea de los legisladores el defender un derecho fundamental.
como es ese, el del anonimato. Uno tiene derecho a tener su vida, creo. Y los ha de definir, las hemos de definir entre todos, ¿eh? Recordemos que no, esto es mi opinión. Puede que esta persona tenga otra opinión y otra persona tenga otra opinión, pero es el consenso el que marcará la ley, ¿no? Y es el consenso de las personas, ¿eh? No del Parlamento actual, sino el nuestro, el que ha de definir quiénes serán los legisladores que hacen lo que tienen que hacer. Luego, es un debate que hemos de tener muy abierto. Yo defiendo la defensa de los derechos absolutamente fundamentales. Uno de ellos es ese. Ok. Bueno, y voy a hacer la última. Este es de Walter Reynoso y Uh-huh. dice, señor José Ignacio, tenemos pocas herramientas para defendernos del virus, Sí. lavado de manos, mascarillas y distancia física. Pienso que se debería agregar la ventilación, aunque la OMS no lo considere porque no está suficientemente demostrado. Uh-huh. Me cuesta creer que una molécula así no se transporta en el aire y permanezca activo muchas horas en forma de aerosol, pero esto debe ser, es medio antiguo, ¿no? Porque creo que ya se Sí. asume que sí se transporta en el aire. Bueno, Se en fin. transporta, pero sí, bueno. Bueno, mira, yo te puedo dar un ejemplo. Aquí, ahora estoy hablando desde Singapur. Singapur en el total de la pandemia tiene un total de 27 fallecimientos. 27. El total. Un país que tiene 5,5 millones de personas, ¿vale? Que es comparable a provincias de España que tienen miles y miles de fallecidos. La medida principal ha sido las mascarillas y sobre todo el, el control de las aduanas. De hecho, se separan los números de los que infectados por... Es un país que está descubriendo una doble moral que tenía implícita, que es que tiene una población de trabajadores de bajo sueldo que viven en condiciones de hacinamiento y que por lo tanto ahí es donde más casos se dan. Ahora han descubierto que es mejor que todos vivamos bien, para tú vivir bien, que todos vivan bien. Luego los separan con los de la comunidad, que llaman ellos, y los importados, que son los que aterrizan en aviones. Y los números típicamente son decenas en la parte de trabajadores de la clase menos favorecida, unidades en la comunidad, 1 o 2 al día máximo, y importados 5 a 10 cada día. Esos son los que toman automáticamente y tienen una hospitalización o un tratamiento muy, 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 muy controlado. Entonces, claro, eso ha logrado frenar todas las importaciones y como dentro lo tenían controlado, se ha mantenido en estos niveles tan bajos, ¿no? La atención médica es muy buena en este país, muy, muy buena. Entonces, realmente son un ejemplo. ¿Hacia dónde van ellos? Hacia antes de la vacuna. Claro, la vacuna es lo que te frena, ¿no? Ya te inmuniza. Pero lo que van a hacer ahora es aportar un test que no es tan fiable como el que estamos usando hoy en día, el PCR, pero que es muy laborioso y tarda 2 días, un test de media hora, que tiene fiabilidad del 70%. Entonces quieren introducirlo y hacerlo cada día a las personas que vienen. Entonces, de esta manera tienen un control menos fino, pero cada día y le dejan vivir y hacer todo. Y eso es lo que ellos aspiran para reactivar la parte económica que está sufriendo aquí. Tienen otras muchas medidas muy curiosas para que la economía no se hunda, que tienen mucha gracia de ver cómo lo hacen, ¿no? Pero es un país muy interesante. Plantean todos los problemas de otra manera aquí. Aquí llueve y el agua se mete debajo de las carreteras, se guarda en no sé qué sitios, se utiliza 2 veces. El tráfico se controla de una manera para que no haya contaminación. Bueno, es todo fascinante aquí. Es una sociedad tecnocrática, ¿no? Entonces, sorprende mucho cuando llegas, que cada problema que tú lo vives en tu país de una manera, aquí se resuelve de otra. Hay una subasta, Okay. una subasta para poder conducir, para garantizar que los coches tienen menos de 10 años, para que contaminen menos. Todo es muy Una subasta raro para poder de conducir. O coches. sea, Sí, de licencias para que haya menos contaminación y así cuando compras la licencia de poder conducir, te compras un coche porque te debe durar lo mismo que la licencia. Y eso hace en la práctica que haya mucha menos contaminación y te puedo decir millones de ejemplos. ya, ya. Cada caso lo tratan de una forma... el país tiene una meritocracia espectacular. ¿Vale? Parte de una especie de dictadura en los años 60 para establecer, bueno, yo no sé por qué hablo de esto, pero No, no, no te es preocupes porque realmente es muy me parece interesante. muy interesante.
Sí, sí, ellos parte de la clase educadísima que vienen de Cambridge y entonces establecen qué hacer, establecen un puerto seguro, creen que lo principal es la justicia y la seguridad, eso hace que paren todos los barcos, el puerto se convierte en el gran puerto, luego extienden el concepto de seguridad al mercado de bancos, al mercado de tal, ahora a la seguridad de salud. Fíjate qué concepto tan sutil como lo han trasladado de la seguridad física a la de tener salud. Aquí vienen a cuidarse gente de toda la tierra. Y bueno, han ido resolviendo. ¿Cómo resuelve la economía de una isla de mosquitos? Pues lo han hecho. Lo han hecho. Pero muchas más cosas, ¿no? Y partiendo de una mano dura a cada vez una sociedad, pues ahora el gobierno ha perdido no sé cuantísimos escaños ante la oposición y bueno, están en la transformación profunda de la insatisfacción que conlleva un país que ha triunfado. Fíjate qué cosa, ¿no? Nosotros veíamos las películas, yo de joven, de Nueva York, todos yendo al psiquiatra, diciendo, pero si son ricos. Y el mundo de las acomodado es infeliz. ¿No? Y aquí está pasando, están luchando ahora contra el sentimiento de infelicidad, a pesar de que la renta per cápita es espectacular. No encuentran. Ahora hay uno de los temas principales de investigación en este país es el well-being, o sea, la felicidad en sentido extenso. Y ahora el otro tema, han abierto un instituto ahora mismo sobre la confianza, el trust, es la palabra inglesa. La confianza de las noticias, la confianza en Internet, en las corporaciones. ¿Por qué la sociedad está yendo a un lugar donde no crees en nada ni en nadie? Entonces aquí es tema de investigación principal, han abierto un instituto, vamos a estudiarlo. Cool. Muy divertido todo. Y yo te agradezco mucho tu tiempo, tus explicaciones y tu esfuerzo para explicarnos cosas que a ti te parecerán, pues bueno, como poner café en una taza, ¿no? No, no, no. Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis estado ahí. Muchas gracias a José Ignacio. Él se tiene que ir a cenar, entonces lo vamos a dejar ya. Esperemos que os haya parecido interesante, iluminadora y trascendente en algunos puntos la conversación y que busquéis los libros de José Ignacio para profundizar en lo que he hablado aquí en esta sesión. Mil gracias, Pablo, y mil gracias a todos los que trabajáis en el GEI Festival. Y hasta la próxima.